Selamat datang di Bali. Hi fellas, tercera parada de mi viaje, estamos en Bali. Amor a primera vista. Está todo chulísimo. Decir que esto será un vídeo general, pero habrá especiales templos de Bali, playas de Bali, arrozales de Bali y cascadas de Bali. Estaremos 3 semanas, o sea, es el principal viaje de mi gran viaje. Da para mucho, da para mucho. Vamos en moto a todos sitios y las distancias son largas, aunque no lo parezca, aunque sea una isla. No hay grandes poblaciones, sino que es todo poblado, entras en selva, es todo muy natural, muy, no sé, diferente, muy bonito. Me han robado las gafas. ¿Quién? Un mono. Lleno de monos que saben robar. Más que Bárcenas and Company. Francesco aquí tatuándose. Una casa típica de Bali, donde tienen sus propios pequeños templos, como podéis ver aquí, o aquí, donde van haciendo sus ceremonias diarias. I got these fresh eyes, never seen you before like this. My God, you're beautiful. It's like the first time when we opened the door for we got used to usual. It might seem superficial, stereotypical man. You dress up just a little and I'm like, oh damn. So suddenly I'm in love with a stranger. I can't believe she's mine. And now all I see is you, fresh eyes. Francisco, nice to meet you. Nice to meet you too. Estamos aquí en una ceremonia local balinés. Totalmente integrados en esta sociedad, ya estamos. Bueno, ritual hecho. ¿Lo veis? Selamat datang di Bali. Este es el Luwak Coffee, que es el más caro del mundo. Un paquete de estos casi 20 euros. La gastronomía en Bali se basa todo en comer como en puestecillos que hay por la carretera que se llaman warungs, donde cada uno hacen como su comida especial. Hemos bajado aquí y no había nadie, o sea, nadie se atrevía a bajar. Ya veréis. Y mirad el resultado. Creamos tendencia.
Al bajar no lo parece, pero hay unas cuantas escaleras, para subir. La gente acaba agotada. Estamos en la playa de Kuta y muy famosa porque es donde todo el mundo viene a aprender surf, incluido yo, que ahora veréis a ver qué tal sale, primera vez que lo hago. Francescos haciéndose una trenza. Dice que se parecerá a Khal Drogo. Aquí os pongo el cuadrecito de lo que es Khal Drogo. Khal Drogo, Francesco. Bueno, aquí nos sobra pasta, ¿eh? Sobra pasta. Me llaman Lobo de Bali. En el desfile de Victoria's Secret de este año quizás sales, Fran. Aquí en Bali hay una tradición de tener esvásticas nazis por todos sitios. Símbolo nazi. Aquí adoran a Hitler aún, como en España. No paro de reírme desde que he entrado, sobre todo si veo estas cosas. En estos momentos estamos entrando en el Monkey Forest. Para entrar al agua tenemos que pagar y ponernos esta. Fran se ha quitado los calzoncillos. Así estará bien purificado por todos los agujeros que tiene. Y desde un templo de los muchos que hay en Bali, despedimos este primer vídeo de Bali, que sería la zona centro-sur, donde hemos visto los templos, los arrozales y lo más importante de aquí. Recordad que hay los vídeos especiales de cada cosa, como son las playas y eso, que todo está en la descripción. Y ahora nos estamos dirigiendo para el norte, centro-norte de Bali. No hay otras cosas, que las distancias aquí son muy largas, entonces hemos decidido abandonar nuestro piso franco y ahora nos vamos un poco más de cada día dormiremos en un sitio, que yo creo que es lo mejor que se puede hacer en Bali. Ir a la aventura, no cogerse un sitio, sino cada día dormir en un sitio diferente, o cada 2 o 3 días ir visitando lo que te queda cerca. Ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, dale like y suscríbete.